Hoy vamos a hablar de cuándo Perón hizo expulsar a 4 de los 5 miembros de la Corte Suprema y al procurador tenía como un poder absoluto porque en el Congreso se hacía lo que él decía, el Ejecutivo era él, ¿y qué quedaba? La justicia. Entonces, ¿qué dijo? Cámara, presto. Decime la letra. No sé qué dijo, pero quiero que hagas la imitación. Esto no me gusta. Así que le dicen, ¿cómo van a avalar la dictadura de Farrell y Perón? Dijo Perón. Me gusta una justicia que se acueste conmigo. Hoy vamos a hablar de cuándo Perón hizo expulsar a 4 de los 5 miembros de la Corte Suprema y al procurador. El procurador es como el jefe de los fiscales, o sea, Sí. los que persiguen a los corruptos. Y Perón asumió y dijo, ¿querés hacer la imitación? no quiero a los fiscales, vamos a perseguirlos. Él asume en 1946, un mes después de que asume como presidente el peronismo, que por entonces tenía todo el Senado eran todos peronistas porque veníamos de una dictadura, así que se completó el Congreso en esas elecciones. Claro. Y como ganaron en todas las provincias, que había por entonces, eran menos entonces, todos los senadores peronistas y casi todos los diputados, más bien la gran mayoría también peronistas. Así que bueno, básicamente tenía como un poder absoluto porque en el Congreso se hacía lo que él decía, en el Ejecutivo era él, ¿y qué quedaba? La justicia. ¿Y entonces qué dijo? Cámara, presto. Decime la letra. No sé qué dijo, pero quiero que hagas la imitación. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Claro, tengo que hacer que la justicia responda a mí, dijo. Me gusta una justicia que se acueste conmigo. Antes de seguir, ¿te gustaría conseguir un empleo remoto sin moverte de tu país en el que te paguen entre 2.000 y 3.500 dólares por mes? En promedio, y según el país, en Latinoamérica los salarios son de 500 a 800 dólares por mes. Y es por eso que muchas personas deciden emigrar a Europa o a Estados Unidos cuando escuchan que en esos lugares se cobran salarios mayores. Pero la realidad es que muchos latinos cuando emigran a estos países pueden terminar en una situación peor, ya que si bien los salarios son más altos, también es más alto el costo de vida. Por lo cual hay veces que el salario alcanza apenas para ahorrar. Pero la buena noticia para vos es que existe una nueva profesión tecnológica con la que podés tener un salario de extranjero pero trabajando desde Latinoamérica. Y es que esta nueva profesión creció tanto últimamente que muchas empresas del extranjero deciden contratar personas de Latinoamérica para que trabajen de forma remota. Esta relación entre el empleador y la empresa es un win-win porque vos pasarías a cobrar entre 2.000 y 3.500 dólares por mes, que para Latinoamérica es un salario evidentemente muy alto, y estas empresas ahorran en costos porque si tuvieran que contratar a alguien como vos en sus países de origen, terminarían gastando entre 5.000 y 6.000 dólares por mes. Y lo mejor es que esta nueva profesión que te estoy comentando la puedes aprender desde tu casa en muy poco tiempo, sin importar la edad que tengas, ni tampoco importa el nivel de estudios ni conocimientos previos. Podés empezar absolutamente desde cero, hoy mismo. ¿Te gustaría descubrir cuál es esta nueva profesión tecnológica que te estoy comentando? La gente de Conquerblocks me comentó que Bienvenido Sáez, el mayor referente en habla hispana enseñando esta profesión, preparó una clase gratuita de 15 minutos para la comunidad, donde vas a descubrir cuál es esta profesión, sus ventajas y cómo vos también podés aprenderla. Tenés el enlace a la clase gratuita en la descripción de este video y en el primer comentario fijado. Gracias a la gente de Conquerblocks por auspiciar este video. Claro, entonces, ¿qué hizo? Decía, presentaron un proyecto de ley un mes después de que asume. Bien apurado, dijo, ¿qué es prioritario? ¿Qué es lo que necesita en este momento el país? Ah, ya sé, que la justicia responda a mí. Entonces presentan este proyecto, decía, un mes después de que él asume en 1946, y al único miembro que no, porque a veces, ¿por qué 4 de 5? Claro, porque el otro, al que no le hacen juicio político, obviamente, o sea, lo aprueban, ya que me adelanto a eso, lo terminan aprobando el proyecto de ley en septiembre de 1946, 104 diputados votan a favor, 47 votan en contra. Que uno dirá, quizás los más jóvenes pueden llegar a decir como, ¿por qué tan pocos diputados? Como 104 más 47. Lo que pasa es que los diputados dependen de la población que hay, entonces por eso obviamente eran menos. Y en el 30 de abril del 47, del año siguiente, todo el Senado, de manera unánime, todos peronistas, votan también a favor del juicio político. Y decía, al único que no le hace juicio político es al miembro de la Corte Suprema, Tomás Casares, se llamaba, ya fallecido, evidentemente. Estamos hablando de algo de hace muchos años, de 80 años. Y ese tipo lo habían designado en 1944, durante la dictadura de Farrell y Perón. Que Perón fue vicedictador. Y eso me parece que hay gente que se olvida, que venía de una dictadura bien. De hecho, también otra cosa, muchos de los funcionarios que tenía Perón, y también de los diputados, de los senadores, gobernadores, intendentes, habían participado todos en esa dictadura de Farrell y Perón. Bien, eso quiero dejarlo en claro porque ahora va a ser más gracioso lo que voy a decir. Decía, a este Tomás Casares lo dejan, a él no le hacen ningún juicio. ¿Cuál era la excusa / motivo por el cual les hacen un juicio político? Que habían legitimado
el golpe de Estado de 1930, el de Uriburu. Ahí vos decís, bueno, qué sé yo, Perón participó, pero bueno, tenía un rango menor. Y el golpe de Estado de 1943, o Claro. sea, el que hace Perón. O sea, que participa Perón con el GO, el Grupo de Oficiales Unidos. Así que le dicen, ¿cómo van a avalar la dictadura de Farrell y Perón? Dijo Perón. Así que ahora vamos a hacerles un juicio por avalar la dictadura. Vamos a hacerle un juicio por avalar mi dictadura. Claro, entonces les hacen un juicio político, bueno, los expulsan de nuevo al Procurador General de la Nación, que es el jefe de los fiscales, y a 4 de los 5 miembros de la Corte Suprema. Pero el motivo real era que tenían como cierto revanchismo con todos ellos porque no eran peronistas y no respondían a Perón, o sea, tenían cierta independencia, y de hecho durante la dictadura de Farrell habían algunos jueces que el Ejecutivo hacía expulsar Sí. y que ellos los restituían. La Corte Suprema decía como no hay motivos para expulsarlo y los restituían. Entonces la tenían contra ellos, ¿viste? Así que por eso es que los expulsaron, porque avalaron, legitimaron la dictadura de Perón, y los que votaron como si, ¿cómo van a hacer eso? Muchos de ellos habían participado también de la dictadura. El gobernador de Buenos Aires era Domingo Mercante, Claro. que había estado en la dictadura, Tal cual. que en esa época no le permitía votar a los homosexuales. Nada, quería comentarlo como dato al pasar. Bueno, semana después de que expulsan a los miembros de la Corte Miembros de Suprema la Corte y Suprema. al procurador, los reemplazan y obviamente ponen a todos miembros que son peronistas obsecuentes. Entre 1947, que fue cuando designan a la Corte Suprema a todos obsecuentes, y al procurador, como presidente de la Corte Suprema lo ponen a Tomás Casares, el que habían designado durante la dictadura de Farrell. Bueno, lo ponen como presidente hasta 1949. Y si se están preguntando por qué Perón quería hacer eso, de nuevo, como estaba diciendo, ella tenía todo el poder en el Congreso, él era el Ejecutivo, y la Corte Suprema eran todos de él, y ellos decidían también quién eran los jueces que quedaban, a quiénes echaban y demás, porque le podían hacer juicio político a cualquiera, podían expulsar a cualquiera. ¿Qué limita eso? O sea, ¿qué limita el poder absoluto? ¿Se te ocurre? O sea, tiene los 3 poderes. ¿Qué haría que Perón no pueda seguir teniendo poder absoluto? La Constitución. Claro. Porque había elecciones cada 6 años de presidente. Duraban 6 años los Sí. mandatos. Recién con la reforma constitucional de 1994, de nuevo, para los más jóvenes, es que pasa a ser los mandatos cada 4 años y se puede reelegir una sola vez. Pero por entonces eran 6 años sin reelección. ¿Qué hacen entonces en 1949? Una reforma constitucional. Vaya caramba. Otro día vamos a hablar en profundidad de esto, pero básicamente lo que hacía era que no hubiera límite de reelección. ¿Y por qué no era inconstitucional? Porque la Corte Suprema dijo que no era inconstitucional. Y de hecho, también acá tengo una anécdota para cerrar y que se entienda qué tan obsecuentes eran estos de la Corte Suprema. Que Sí. en 1955, en junio, poco antes de que hagan el golpe contra Perón, había un par de secretarios de un juzgado en Córdoba que tenían unos pines católicos, tipo que tenían como una crucecita que era de catolicismo, y los expulsan diciendo, cito, quiebran la solidaridad total que se debe tener al excelentísimo señor presidente de la Nación, General Perón, y al sentido de la política de su gobierno. Y solicitaban que tenían que expresar, o sea, en los juzgados, la justicia, tenían que expresar solidaridad con la doctrina peronista y la causa del justicialismo. O sea que los echaron por no mostrar que eran peronistas, porque los pines eran católicos y no era tipo un escudo peronista. A ese nivel era que funcionaba el peronismo interviniendo la justicia. Bien, como ustedes pueden observar, siempre es bueno hojear las páginas de nuestra historia, revisar qué pasó hace 100 años, 50, 80, 90, 15 años y también hace 15 minutos atrás, porque lamentablemente en nuestra golpeada República Argentina todo se repite, todo es un puto ciclo donde todo se repite. No importa si un día gobierna un libertario, mañana un ultraquillerista, un peronista, un radical, una dictadura sangrienta, menos sangrienta, todo se repite, Bueno. lamentablemente. Y eso también pasa porque la mayoría de ustedes que están ahí, muchos que veo que están defendiendo políticos en el chat, haciéndose la paja, mientras se pajean con funcionarios públicos, los funcionarios públicos los boludean a ustedes. Y ustedes siguen así como les va, así les va. Después todavía tardan 10 años en revocar una pared de mierda del fondo de la casa. A ver si como dicen en Los Simpson, avíspese, pa, avíspese, despiértense, porque si ustedes no se despiertan y no empiezan a confiar en ustedes mismos y no empiezan a cuidarse ustedes mismos, no los va a cuidar nadie. ¿Son conscientes de eso ustedes? Una frase que ya dijimos la vez pasada, lo que pasa es que cada vez que hacemos esto también pasó. Cada vez que hacemos esta sección, estamos hablando de historia y muchas veces que hay, de nuevo, sobre todo los jóvenes, que dicen como, ¿qué me importa? Eso pasó hace 80 años. Y hay que repetir la frase que dijimos la vez pasada, que se le atribuye entre otros a Confucio. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Sí, igual Confucio era chino, así que lo habrá dicho con otro acento, pero sí. Bueno, no importa, no empecemos con el Asperger. Era un chiste, no era. Bien. El filo... me parece que sos vos el que no entiende los chistes. No.